Mi padre dijo, este año hay demasiada gente. Quizás tú y los niños deberíais saltároslo. Yo dije, no hay problema. Entonces mi hija vio un vídeo en Instagram. Los amigos de mi primo, su jefe. Incluso un niño pequeño de al lado, todos en casa de mis padres. Tomé una foto de los regalos que habíamos envuelto y envié un mensaje de texto, dejando esto en Google. 40 minutos después. Mi padre estaba en mi puerta, sin aliento. Abrí y dije, me duele admitirlo, pero no les importamos ni yo ni mis hijos. No creo que realmente lo hayan hecho nunca. Y decir eso en voz alta. Incluso solo en mi cabeza, se siente como abrir algo que he pasado años cosiendo cuidadosamente. He hecho gimnasia emocional, me he dicho a mí misma que son simplemente anticuados. Simplemente distraídos, simplemente no expresivos. He excusado los cumpleaños perdidos, los nombres olvidados. La forma en que siempre actuaron como si fuéramos invitados a su mesa en lugar de familia. Y a pesar de todo, seguí presentándome con regalos, con guisos. Con gasolina en mi tanque y mis hijos vestidos con atuendos que habían elegido solo para la abuela. Así que, cuando mi padre llamó la semana pasada, pensé que era el chequeo habitual. Ni siquiera lo introdujo. Nada de charla trivial. Simplemente dijo, este año se ha vuelto un poco loco. Más gente de la esperada. Quizás tú y los niños deberíais saltároslo. Eso fue todo. Así de simple. Como si fuéramos un complemento opcional. Como si estuviéramos ocupando espacio. Yo dije, no hay problema y colgué. Mis manos temblaban. La sala de estar todavía olía a papel de regalo y cinta adhesiva. Acababa de terminar de empacar los regalos de aniversario. Eran sus 30 años. Me había lucido. Pasé meses guardando dinero a escondidas sin que los niños se dieran cuenta. Conseguí el reloj M. Cartier. Lo hice grabar. Iba a dárselo después de la cena. Pensé que finalmente significaría algo. Les dije a los niños que íbamos a hacer algo por nuestra cuenta. Lo dije como si fuera un premio. Pedimos su pizza favorita. Compré malvaviscos extra para Coco. Sonreí a través de todo como si todo estuviera bien. Mi hijo preguntó si el abuelo estaba enfermo. Mi hija quería saber si la abuela estaba enfadada. Les dije que no. Nada de eso. Solo un cambio de planes. 2 días después, mi hija entró en la cocina con su teléfono. Ella dijo, mamá, mira. Era una historia de Instagram, tampoco una de esas borrosas y vagas. Era clara como el agua. Su casa totalmente decorada. Globos, flores, un buffet atendido. Los amigos de la universidad de mi primo estaban allí, su jefe. La familia al otro lado de la calle con el niño pequeño que una vez escupió en nuestro porche. Todos, incluso personas que no reconocí. Y justo allí, en el fondo, riendo y bebiendo. Estaban mis padres. Mi madre usando la bufanda que le compré la Navidad pasada. Mi padre levantando una copa de champán como si fuera el rey de la colina. Mi hija miró la pantalla. Callada durante mucho tiempo, luego preguntó, ¿por qué no nos querían allí? No tenía una respuesta. Todavía no la tengo. Entré en la sala de estar, agarré mi teléfono. Tomé una foto de los regalos envueltos debajo de la mesa auxiliar, los que mis hijos habían elegido y ayudado a envolver. Luego le envié la foto a mi padre. Sin título. 1 minuto después. Envié un segundo mensaje, dejando esto en Google. No esperaba nada. Ni siquiera me quedé cerca del teléfono. 40 minutos después, él estaba en mi puerta principal. Lo vi por la ventana. Caminando de un lado a otro, la chaqueta a medio poner, sin coche a la vista. Debió de aparcar a la vuelta de la esquina. Abrí la puerta. Parecía sin aliento, como si hubiera corrido todo el camino. Dijo que necesitábamos hablar. No me moví. Simplemente le pregunté, ¿qué haces aquí? Y en ese momento, ya no era su hija. Era una madre que se había quedado sin paciencia. Se quedó allí como si esperara que me apartara,
Como si todo pudiera volver a la normalidad si simplemente aparecía en persona y parecía levemente arrepentido. No me moví. La puerta permaneció medio abierta, el aire frío entrando entre nosotros. Empezó a hablar rápido como si eso ayudara. Dijo que las cosas se habían hecho un poco más grandes de lo esperado. Dijo que no había planeado todo, que mi primo se encargó de las invitaciones, que no se trataba de excluirme a mí ni a los niños. Simplemente sucedió de esa manera. No dije nada durante unos segundos porque necesitaba estar segura de que no iba a estallar. Luego le hice una pregunta. ¿El niño pequeño de al lado estaba en la lista? Cambió su peso. Miró hacia abajo como si el suelo fuera más cómodo que mi cara. Luego dijo algo sobre que no era para ser personal. Que siempre nos tomamos las cosas demasiado en serio. Que podría haber llamado en lugar de enviar un mensaje dramático. Ahí estaba esa frase de nuevo. Nosotros, como si mis hijos y yo fuéramos una categoría borrosa que puede descartar juntos. Como una mancha que no puede quitar. Intentó suavizarlo, dijo que estaban planeando llamarnos al día siguiente de todos modos. Ha sido una semana agitada. Incluso dijo que podíamos ir a comer pastel ese fin de semana. Como si mi hija no lo hubiera visto ya dar un brindis sin ella. Como si mi hijo no hubiera preguntado ya por qué el abuelo no quería ver su dibujo. Así que, se lo dije. Le conté sobre el reloj, sobre cómo me tomó meses recortar gastos, aceptar turnos adicionales. Decir que no a cosas que los niños querían. No quería lástima. Solo quería que él lo sintiera. Que supiera que le di algo real y él no nos dio nada. Se quedó en silencio. Ese tipo de silencio en el que sabes que la disculpa no va a llegar. Luego, finalmente, lo dijo. No tenías que hacer todo eso. Ni gracias, ni lo siento. Solo un pequeño recordatorio de que todo lo que hago por ellos es innecesario a sus ojos. Fue entonces cuando mi hija apareció detrás de mí. Tenía calcetines puestos y sostenía una de las bolsas de regalo, la que tenía la taza que le hizo a mi madre en la clase de arte. No dijo nada durante un segundo, luego preguntó. ¿El abuelo está aquí para llevarse los regalos ahora? Mi padre la miró como si fuera la hija de otra persona, ni siquiera intentó arrodillarse o abrazarla o saludarla. Solo la miró fijamente como si lo hubiera atrapado haciendo algo vergonzoso. Dije, no, no se lleva nada. Y cerré la puerta. Se quedó allí un segundo. Observé por la mirilla. No volvió a llamar. Simplemente se quedó quieto un momento, luego se alejó por el camino de entrada. No condujo. Creo que aparcó a unas casas de distancia para que los vecinos no vieran su coche. Ese es el tipo de hombre que es. Más avergonzado por una escena que avergonzado por lo que la causó. A la mañana siguiente, me desperté con un muro de texto de mi madre. Dijo que había cruzado una línea. Dijo que había exagerado las cosas, que mi tono era completamente inapropiado y que había herido sus sentimientos. Luego dijo algo que se me quedó grabado todo el día. Tal vez sea mejor que nos tomemos un tiempo separados. No mencionó a los niños ni una sola vez. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Saqué el reloj Cartier de la caja y conduje hasta la tienda para devolverlo. Tuve que discutir con el empleado sobre el grabado, pero finalmente recuperé la mayor parte del dinero. Suficiente para arreglar el calentador de agua. Suficiente para tal vez llevar a los niños a algún lugar el fin de semana. No querían nuestros regalos. Bien. No recibirían nada de nosotros nunca más. Después de devolver el reloj, esperaba silencio. Así es como solía ser. Se callarían, esperarían a que me sintiera mal, luego se deslizarían de nuevo en mi vida como si nada hubiera pasado. Pensé que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez realmente pensarían en lo que hicieron. Tal vez le dirían algo a los niños. Pero debería haberlo sabido mejor. El mensaje llegó 4 días después. Sin disculpas. Sin preguntar cómo estaba, solo un breve mensaje de texto de mi padre. ¿Sigues enviando la hipoteca este mes? Ni siquiera un signo de interrogación. Lo miré fijamente como si no entendiera las palabras, como si no pudieran ser tan ajenos. ¡Qué egoísta!
Durante los últimos 4 meses. Había estado pagando silenciosamente su hipoteca. Sin fanfarria, sin anuncios. Nunca me lo pidieron directamente. Solo hicieron comentarios vagos sobre meses difíciles y malos momentos y sobre cómo todo el mundo está sintiendo la presión últimamente. No se lo conté a los niños, ni siquiera a mis amigos. Simplemente lo hice porque pensé que eso es lo que hace la familia. Incluso cuando no se devuelve, incluso cuando duele. No respondí. Esa noche, recibí otro mensaje. Esta vez de mi madre. Ella dijo: solo me aseguro de que la hipoteca no se retrase. Necesitamos hacer el pago antes del viernes. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera estado parada en mi propia puerta diciéndole a su nieta que no querían nuestros regalos. Me senté a la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Mirando fijamente mi aplicación bancaria, al dinero que había estado guardando como un reloj. Entonces me di cuenta de lo automático que se había vuelto, de cómo habían llegado a esperarlo. De cómo estaba siendo utilizada, no solo por conveniencia, sino por influencia emocional. Y nunca siquiera fingieron respetarme por ello. Así que respondí con un mensaje de texto: no. Ya no lo enviaré. Sin explicaciones, sin apertura a una conversación, solo una línea que ya no podían cruzar. Mi teléfono sonó de inmediato. No contesté. Entonces mi madre envió una avalancha de mensajes preguntando por qué estaba cambiando repentinamente las cosas, por qué estaba mezclando dinero con asuntos personales. ¿Cómo podía ser tan cruel por un malentendido? Dijo que debería pensar en cómo esto afectaría a los niños. Como si no los hubiera descartado hacía 2 semanas. No respondí a ninguno de ellos. A la mañana siguiente, mi padre envió un mensaje más largo. Dijo que no pensaba que llegaría tan lejos, que nunca quisieron lastimar a nadie. Que estaban haciendo lo mejor que podían y que yo debería ser la persona más grande. Lo borré sin leer el resto. Esa semana, me senté con mi presupuesto. Cancelé las transferencias automáticas. Redirigí todo de nuevo a mis ahorros. Por primera vez en meses, no tuve que hacer malabarismos con las facturas para cubrir la vida de otra persona. Compré zapatillas nuevas para mi hijo. Le pedí a mi hija la serie de libros de la que había estado hablando. Preparé comida sin hacer cálculos mentales en el supermercado. Esperaba que se callaran. Eso habría sido más fácil. Pero no lo hicieron. 2 semanas después, recibí una llamada de la escuela. No de la recepción, de la maestra de mi hija. Ella dijo: su madre vino esta mañana. Pasaba el mediodía cuando sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. Era la maestra de mi hija. Sonaba tranquila, pero cautelosa, como si estuviera midiendo cada palabra. Ella dijo: hola, Samantha. Solo quería informarte que tu madre apareció en la escuela hoy. Me quedé completamente quieta. Ella explicó que mi madre fue a la oficina principal y dijo que iba a dejar un pequeño paquete para mi hija. Al principio, sonaba inofensivo, pero luego pidió verla. Cuando le dijeron que eso no estaba permitido sin aprobación previa, no se fue. Dijo que solo era una abuela, que no era una extraña, que tenía derecho a ver a su nieta. No gritó. Pero siguió insistiendo. Cuando la oficina se negó, finalmente se fue, pero no sin antes entregar una pequeña caja envuelta en papel con el nombre de mi hija. Estaba en la escuela en 20 minutos. La recepcionista me entregó la caja, ya abierta por seguridad. Estaba envuelta en papel familiar, el mismo patrón que usamos cuando envolvimos por primera vez los regalos que se negaron a aceptar. Dentro estaba la taza de cerámica que mi hija hizo en la clase de arte. La que pintamos juntas, de color rojo brillante con un pequeño girasol y "te quiero". Abuela escrito alrededor del borde con pintura dorada desigual. Pegado en la parte inferior había un trozo de papel doblado arrancado de un bloc de notas. Decía: no quería que las cosas llegaran tan lejos. Estás siendo irrazonable. Se debe permitir que los niños decidan por sí mismos. Sin disculpas, sin arrepentimientos, solo otro mensaje envuelto en culpa. Lo tomé todo, caja, nota, taza, y regresé al coche,
tratando de contener la sensación de náuseas en mi pecho. No era solo la manipulación. Era el hecho de que me había ignorado. Se había presentado en la escuela de mi hija como si tuviera algún derecho a atravesar los límites que había trazado claramente. Cuando llegamos a casa esa noche, no le conté a mi hija lo que sucedió. Solo le dije que la abuela dejó algo que se olvidó de darnos. Ella asintió lentamente y no preguntó más. Pero toda la noche estuvo callada. Se sentó durante la cena apenas tocando su comida, miró la película como si fuera ruido de fondo. Los niños siempre lo saben. Después de que se fueron a la cama, le envié un mensaje de texto a mi madre. No debes acercarte a la escuela de nuevo. Si quieres hablar, bien. De lo contrario, mantente alejada. Este es un límite. Respétalo. La respuesta no vino de ella. Vino de mi padre. Él escribió: si crees que nos vas a cortar el contacto y mantener a nuestros nietos alejados, te espera otra cosa. Miré la pantalla. La leí 2 veces, tomé una captura de pantalla y me la envié por correo electrónico. La reenvié a una amiga abogada con una nota que decía, por si acaso. No respondí. En cambio, abrí mi archivador y saqué cada registro que tenía. Los pagos de la hipoteca, las confirmaciones de transferencia, los textos donde insinuaba que necesitaba ayuda. Los imprimí, los etiqueté. Comencé una carpeta. Nunca pensé que sería del tipo que necesitaría este tipo de respaldo. Pero ese texto no era una súplica. Era una advertencia. Y fue el momento en que dejé de tener miedo de cómo sería cortar el contacto con ellos. Pasaron 5 días desde que mi madre apareció en la escuela, y el silencio era más fuerte que cualquier cosa. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin mensajes aleatorios que pretendieran ser casuales, solo un silencio espeso y prolongado. Del tipo que se siente como si estuviera esperando que algo explote. Entonces llegó el sábado. El golpe no fue fuerte, ni urgente, solo 3 golpes sólidos en la puerta principal. Miré por la mirilla y allí estaban. Mis padres, mi madre sosteniendo una carpeta. Mi padre de pie rígido detrás de ella, como si esto fuera a ser una negociación y él estuviera listo para pelear. No abrí de inmediato. Primero, subí las escaleras y encendí la televisión en la habitación de los niños. Les dije que se quedaran allí y que no abrieran la puerta pasara lo que pasara. Luego volví a bajar y salí, cerrando la puerta detrás de mí. Sin hola, sin charla trivial. Mi padre saltó directamente. Vinimos a hablar. Necesitamos arreglar esto antes de que las cosas se pongan feas. No era una súplica. Era una advertencia. No dije nada, solo esperé. Mi madre me entregó la carpeta. La abrí. Dentro había 2 sobres, cada uno etiquetado con los nombres de mis hijos. La letra era suya. En esas pequeñas letras apretadas que usa cuando intenta que la tomen en serio. Dijo que eran cartas solo para explicar nuestra versión de las cosas. Que no querían que los niños pensaran que habían sido abandonados. Le dije que no tenían derecho a enviar nada directamente a mis hijos, que lo que sucedió no fue un malentendido. Fue una decisión. Un patrón, uno que había continuado durante años y finalmente chocó contra la pared. Entonces ella dijo algo que me revolvió el estómago. No pensamos que realmente seguirías adelante con esto. Siempre perdonas. Eso era todo. Por eso empujaron y empujaron. Creían que siempre estaría allí, que eventualmente cedería, aparecería con un guiso de disculpa. Traería a los niños como si nada hubiera pasado. Contaban con que yo fuera blanda. Mi padre finalmente habló de nuevo. Dijo: hemos estado bajo presión. La hipoteca está atrasada de nuevo. Si realmente estás cortando eso, nos va a destruir. Ahí estaba la verdadera razón por la que aparecieron. No por los niños, ni por una disculpa, ni siquiera por la reconciliación. Dinero, dije. Lo resolverán. Igual que yo. Me miró como si me viera por primera vez. Entonces su voz cayó en ese tono amargo y defensivo que conocía demasiado bien.
Estás castigando a tus propios padres por una fiesta. ¿Sabes lo ridículo que es eso? Me reí una vez, no porque fuera divertido, sino porque no podía creer que todavía estuvieran tratando de darle la vuelta. Esto no se trata de una fiesta. Se trata de toda una vida. Se fueron no mucho después. Sin explosiones, sin portazos. Solo una retirada con los labios apretados. Me quedé en el porche y los observé caminar hasta su coche sin mirar atrás. Esa noche, exactamente a las 9:03 de la noche, mi madre envió un mensaje de texto. Has tomado tu decisión. Espero que estés orgullosa. No nos pondremos en contacto de nuevo. No nos contactes a menos que sea una emergencia. Lo miré fijamente. Ni siquiera dolió como pensaba que lo haría. No lloré. No entré en pánico, pero sí sentí que algo se liberaba dentro de mí, algo viejo, algo a lo que me había aferrado durante demasiado tiempo. Más tarde, mientras arropaba a los niños, mi hija me abrazó y susurró, incluso si no vuelven, estaremos bien. Te tenemos a ti. Mi hijo murmuró, ya medio dormido, ahora tenemos la casa divertida. Besé sus frentes y apagué la luz. Y me di cuenta de que tenían razón. Estábamos bien. Ha pasado poco más de 3 semanas desde ese último mensaje. Desde que trazaron su línea en la arena y me dijeron que no los contactara a menos que fuera una emergencia. Nadie ha dicho una palabra desde entonces. Sin llamada sorpresa. Sin mensajes de texto vagos que pretendan que todo está bien, sin tarjetas para los niños. Sin preguntas curiosas transmitidas a través de familiares, simplemente nada. Y no voy a mentir. Al principio el silencio se sentía como si faltara algo. No ellos exactamente, solo el ruido al que estaba acostumbrada, la tensión constante. La observación y la espera del próximo golpe disfrazado de preocupación. Cuando se detuvo, se sintió como caminar por una casa en la que solía vivir. Silenciosa, pero cargada de recuerdos. He tenido que recordarme a mí misma a diario, esto es paz, no soledad, no una guerra fría, solo paz. Los niños se adaptaron más rápido de lo que esperaba. Tal vez porque ya estaban a medio camino antes de que siquiera me diera cuenta. Mi hija ha estado escribiendo estas pequeñas historias y pegándolas en su pared. Historias sobre una niña y su perro mágico que pueden viajar en el tiempo. Me dijo la otra noche que la niña siempre gana porque recuerda quién es, incluso cuando la gente le miente. Mi hijo construyó un fuerte en la sala de estar con mantas y sillas. Dice que es la zona libre de personas tristes. Comen bocadillos allí y ven dibujos animados antiguos. Y cada vez que me asomo, pienso en lo afortunada que soy de que no hayan dejado que la amargura arraigue. Todavía se ríen. Todavía creen en las cosas buenas. Hace unas noches encontré la caja de regalos que habíamos envuelto antes de todo esto. Pensé que lo había donado todo, pero aparentemente una bolsa quedó empujada detrás de los abrigos en el armario. Dentro había un marco que mi hija hizo con una foto de nosotros 4 de hace 2 años, cuando las cosas todavía se sentían reparables. Lo había decorado con pequeños corazones de espuma y pegado una nota en la parte posterior. Para el aniversario de la abuela y el abuelo, por favor no lloren. Me senté en el suelo durante mucho tiempo sosteniendo ese marco. No llorando, solo sentada con todo. Nunca se trató solo de esa fiesta. Se trató de años. Años de ser marginada. De ser útil pero no vista, de aparecer con niños a cuestas y esperanza en la mano, solo para irme sintiendo como si hubiera arruinado las vacaciones de otra persona. Y la verdad es que, si no me hubiera alejado esta vez, habrían dejado que sucediera una y otra vez. No se están poniendo en contacto porque nos extrañan. Se mantienen en silencio porque perdieron el control. Finalmente dejé de ser la hija que se lo tragaba todo y sonreía. Y esa no es la versión de mí que saben amar. Así que duele. Hay momentos en los que quiero enviar una foto de los niños jugando en la nieve o reenviar un vídeo tonto o compartir una invitación de cumpleaños. Me sorprendo alcanzando mi teléfono. Y luego me detengo. No por enojo, sino porque recuerdo lo que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Nos dieron la espalda, y ahora están fingiendo que son ellos los que han sido agraviados. Así que, así están las cosas.
No voy a hacer ninguna promesa. No sé qué pasará el año que viene o el año después de ese. No sé si se pondrán en contacto cuando las cosas se pongan más difíciles o si dejarán que el orgullo entierre la poca relación que nos quedaba. Pero sí sé esto. Si alguna vez quieren volver, no será a la misma puerta de la que se alejaron. Tendrá que ser diferente, o nada en absoluto. Por ahora, solo somos yo y los niños. Noches de pizza, pijamas todo el día los sábados. Decoraciones caseras y música demasiado alta, y galletas que siempre quemamos un poco. No es perfecto, pero es real, y es nuestro. Así que tal vez esta sea la última actualización. O tal vez no. De cualquier manera, gracias por leer. Ahora estamos bien. Realmente bien. Y por primera vez en mucho tiempo, no me siento culpable por decir eso.